salud. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con cada uno de nosotros. En este día te pedimos una vez más que tú nos hables a nuestras vidas, Señor, y que esta palabra también la pueda recibir, Señor, en nuestra descendencia, los hijos, Señor, y las personas que nosotros amamos. Sabemos que tu palabra es de bendición para cada uno de nosotros. Por eso que en esta noche, Señor, te pedimos que tú nos hables, que tú actives los oídos espirituales, que no solamente sea una predicación más, sino que sea una predicación que la podamos recordar todos los días de nuestras vidas y que la podamos poner en práctica. Anula todo lo que tenga que ver conmigo, sentimientos, emociones, y que sea tu Espíritu Santo glorificándose en esta noche. En el nombre bendito de Jesús, amén y amén. Muy bien, vamos a pedir una palabra por fe, amén. Bendiga mis manos. Vamos a ir a 2 de Samuel 24. David censa al pueblo. Si tú te das cuenta, esto de censar ya viene de hace muchos años. Y actualmente esto también se hace, ¿eh? Para saber cuántas personas hay, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos niños hay en cada ciudad o en cada pueblo. Esto no es cosa de ahora. Por eso que la Biblia dice que todas las cosas que pasan ahora no hay nada nuevo, porque ya pasó desde hace un principio. Así que no nos sorprendamos porque las cosas que podamos ver o escuchar ya vienen de hace años ya. ¿Ven? Y lo dice la Biblia. Así que vamos a leer 2 de Samuel 24, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, y decimos amén. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Amén, puedes tomar tu asiento. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: añade a Jehová tu Dios 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán, acamparon en Aroer, al sur de la ciudad, que está en medio del valle de Gad y junto a Jazer. Después fueron a Galad y a la tierra baja de Otzi, y de allí a Ranján y los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos, y salieron al Negev de Judá en Berseba. Ahí fueron haciendo un recorrido, por eso que nombra tantos nombres quizás medio difíciles para nosotros, pero ahí ya empezó con el tema del censo. Después hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Les llevó un poquito de tiempo hacer el censo. Un montón de tiempo, ¿ven? Si ahora la tecnología ayuda un poco a lo que es el censo y antes no lo había, no me quiero imaginar el trabajo doble para ellos. Pero en realidad, ahora vamos a ir un poco más, pero antes te hago una introducción. En realidad, Dios sabe, Dios sabe el número que hay en la tierra. Él sabe todas las cosas. Nada más que ahí probaba a los hombres a ver si eran obedientes a Dios para hacer ese censo. Porque dice su palabra en Mateo que Él sabe aún cuántos pelos nosotros tenemos. Yo no sé cuántos pelos tienes tú, pero no debe ser lo mismo que tengo yo. Pero el Señor sabe. ¿Y qué significa esto? Que si el Señor sabe cuántos pelos tiene cada uno, esto quiere decir que Él sabe lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. Él sabe todo. Y quizás nosotros podemos estar en un lugar y decimos: acá no me ve nadie, acá no está el hermano, no está la pastora, no está el pastor, acá voy a hacer la mía, acá no me ve nadie.
Pero no, el Señor sabe todas las cosas. Lo que nosotros tenemos que pensar siempre es que tenemos el Espíritu Santo dentro y es como que tenemos que meternos esto en la cabeza. Es como que si tuviéramos una camarita, y es así en realidad, una camarita que nos sigue constantemente las 24 horas del día. Y aunque los hombres no nos ven, esa camarita sí nos ve. Amén. No te sientas intimidado o intimidada, sino que tenemos que, así como nos comportamos en público, tenemos que comportarnos donde no hay nadie. Amén. Si nos comportamos bien en público, en lo íntimo, a solas, tenemos que comportarnos bien también. Cristo vive. Y saben que se me viene un recuerdo ahora, se me viene un ejemplo. ¿Qué pasa cuando tú estás solo o sola y te pegas en el dedito chico? ¿Qué palabra se te escapa ahí? Se tiene que escapar un gloria a Dios. Bueno, esa misma palabra que se te escapa cuando estás solo es la misma palabra que se te tiene que escapar cuando estás en público, ¿ves? Hay que practicar y que se vayan las malas palabras, ¿ves? Gloria a Dios, me peguen el dedito, chicos, porque duele, ¿ves? Porque a veces se nos escapa una palabra que no tiene que ser, pero que Dios nos ayude. Dice, y Joab dio el censo del pueblo del rey, y fueron los de Israel 800.000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500.000 hombres. Ahí ya estaba resuelto lo que es el censo, ya le dio el resultado, ¿verdad? Porque dice ahí, lo leíste, ¿no? 800.000 hombres eran los de Israel, y los de Judá 500.000 hombres. Ya habían hecho el censo. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová. Acá, iglesia, es lo que va a resaltar en toda esta predicación. Mira, dice, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. ¿Por qué crees tú que David pecó aquí? Y dice que el rey Joab, en otras palabras, le dijo a David que vaya a hacer el censo. Pero David no recibió una orden directamente de Dios. Por eso que David decía que se sentía que su corazón le pesaba. ¿No lo leímos en el 10? Dice, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. ¿Y por qué David pecó si necesitaban saber cuántos hombres había y él fue y lo realizó ese trabajo? ¿Por qué pecó él en hacer eso? Si por más que, ¿me entienden lo que estoy diciendo? Se necesitaba que se contaran los hombres cuántos habían de Israel y cuántos habían de Judá, y él se dispuso a hacerlo, porque un rey le dijo que vaya y que hiciera ese censo. Pero él luego se retracta, se rectifica y dice, esto está mal, he pecado. Necesito, Dios, que tú me perdones, que saques este pecado de mí. ¿Sabes por qué? Porque él reconoció en ese momento que la orden tenía que venir directamente de Dios. Y nosotros pecamos cuando hacemos cosas en la carne, cuando no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, así sea algo mínimo. Mira, esto era algo mínimo. Y si vamos a decirlo en otras palabras, era una bobada, como se dice, porque fue a contar los hombres. Y era algo insignificante eso, como para pecar. ¿Pero por qué pecó? Porque no consultó a Dios. Y nosotros en cada decisión que hagamos, que está en nuestros planes de hacer algo, tenemos que consultar a Dios para no pecar, y más que nada en lo espiritual. Y volvemos al mismo tema que habíamos hablado la vez pasada. ¿Te imaginas si comenzamos a levantar pastores, pastora, porque no sé, porque lo veo lindo, porque lo veo linda, porque me gusta cómo habla y lo levantamos como profeta? Pero tiene que venir esa orden directamente del cielo, directamente de Dios, directamente del Espíritu Santo. Por eso, iglesia, no hagas nada, no hagamos nada en la carne. Tiene que ser todo guiado por el Espíritu Santo. La vez pasada, conversando con una persona, le decía, me preocupaba esto, pero en realidad yo no me preocupo, es una manera de decirlo, ¿eh? Yo pensaba y decía, el día que yo no esté más, ¿quién va a seguir en la iglesia? Como pastor o como pastora. Yo le preguntaba a esta persona.
y me decía, y tiene que seguir tu hermana. Yo probé a esta persona y le digo, no, si el Señor me dice que tiene que seguir ella al frente. Si no, no. Esto no es cosa de familia. Porque si el Señor lo manda acá al hermano que él tiene que seguir al frente, ¿quién soy yo para oponerme? Pero tiene que ser una orden directamente del cielo. O si viene una persona de afuera, esto no se trata de descendencia porque es mi hijo, no. Esto se trata de que tiene que ser guiado por el Señor. Amén. Y ahí es donde muchos quizás, y lo digo con un corazón sin juzgar, amén. Ahí es donde muchos lamentablemente caen. Los pastores, por ser sus hijos, levantan a sus hijos como pastores. No es así. Esto tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Entonces todo va a marchar bien. Dice, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿Sabe, iglesia? Yo estoy predicando en este momento con ayuda del Señor. Y ahora como todo el Señor lo hace perfecto. Recuerdo hace un tiempo atrás me propuse a leer toda la Biblia. Y me falta todavía terminar unos libros. Y en ese año, me acuerdo, que fue el año pasado, yo iba justamente por Segunda de Samuel 24. Bueno, en ese mismo día mi padre me invitó al río. Y yo tengo costumbre de andar con mi Biblia para todos lados. La lea o no la lea, yo ando con mi Biblia para todos lados. Y ese día me puse a leer y él me lo exhortó. Y todo lo que él me dijo esa vez, yo lo estoy creyendo ahora. Pero es el Espíritu Santo el que me está ayudando, no soy yo. Amén. Entonces yo le hice muchas preguntas y le dije, ¿por qué se fue a censar el pueblo nomás? Sí, pero no consultó con Dios. Dice, a vos me dijo que puede parecer una pavada, pero cuando no se consulta con Dios no está bien las cosas. Así que mira lo que hace el Espíritu, por algo todo, ¿no? Cuando lo abrí, me acordé enseguida de ese momento en el río y él me empezó a exhortar. El Espíritu hace eso. Y dice, mira, Jehová le presentó 3 cosas a David y tenía que escoger una. Y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que te persigan? ¿O 3 días haya peste en tu tierra? ¿Qué habría elegido David ahí? ¿Qué le convendría más? Porque el pecar, el hacer las cosas mal, trae sus consecuencias. Entonces Jehová le dijo, tienes que elegir 3 cosas. Que vengan 7 años de hambre, o sea, pasar hambre, que te persigan los enemigos o que haya peste en tu tierra. Piensa ahora y mira que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Iglesia, hay angustia cuando se peca. Hay angustia en el corazón cuando se hacen las cosas mal. Hay un dolor tremendo en el alma. Se sufre mucho cuando estamos constantemente pecando. Se siente como una mochila grande. No sé tú cómo lo expresarías. Que no se puede vivir feliz porque está eso ahí y está eso. Y necesitamos ser libres. Que no nos vengan pestes, que no venga hambre, que no venga la escasez sobre nuestras vidas. Porque muchas veces vienen estas cosas por la desobediencia. Caigamos ahora en mano de Jehová, dijo David. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Eso le pasó a David por desobediente. Porque él fue y hizo el censo nomás. Tenía que preguntarle a Dios cuándo tenía que ir y si tenía que ir. Dice,
Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová, ¿qué hizo? Se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. El Señor, yo sé que él habrá tenido en cuenta cuando David le dijo al Señor, David le dijo: yo he pecado, te ruego que quites el pecado de tu siervo. El Señor habrá tenido en cuenta esas palabras, su total sinceridad hacia él, vio su arrepentimiento, y por eso que Jehová se arrepintió de aquel mal. Si nosotros hacemos las cosas bien, el Señor no trae su ira, sino todo lo contrario, trae su bendición. ¿Y qué quieres tú? ¿La bendición o la maldición? A hacer las cosas bien, entonces. Si la estás haciendo, gloria a Dios. Y David dijo a Jehová cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. Claro, ahí David le decía: ¿por qué? Si yo fui el que pequé, ¿por qué tú te las agarras con ellos? Si yo pequé, ¿por qué destruyes a ellos? Eso es lo que le estaba diciendo David. ¿Qué hicieron estas ovejas?, le dijo David. Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube, levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado a Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces a Arauna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Mira, iglesia, en este tiempo nosotros tenemos que tener un altar. ¿Cuál es un altar? Es ese lugar que tú tienes, que es exclusivo para orar al Señor. Yo no sé dónde tú lo haces, quizás en un pasillo, quizás en tu dormitorio, en el living, yo no sé, pero eso tiene que estar dedicado al Señor. Quizás lo haces en tu cama, arrodillado ahí, acostadito en tu cama, y el Señor quiere que comencemos a recurrir constantemente a ese altar. ¿Para qué? Para orar por todos, para comenzar a interceder por aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Dice el Señor en su palabra que el Señor iba a destruir a Gomorra y a Sodoma. Y había allí un varón y le dice este varón al Señor: si hubieren 50 justos, ¿vas a destruir a todos allí? No, dice el Señor, porque hay 50. Y después le va diciendo: y si hay 25, y si hay 15, y si hubiera uno solo, ¿tú destruirías? Le dice este varón al Señor: ¿tú destruirías a toda la ciudad porque por causa de uno solo? No, le dice el Señor, por causa de uno solo yo lo destruiría. Y por causa de tus oraciones y de mis oraciones, tenemos que orar por esas almas que no tienen a Cristo en su corazón. Amén. Para que no los sorprenda la muerte y se vayan sin Cristo. Yo le pido al Señor en mis oraciones cada noche, le digo: Señor, si un alma en esta noche, si tú dispones en esta noche a llevarte a alguien, que esa persona no se vaya sin ti. Yo le pido siempre eso al Señor. Padre, que no se vaya sin conocerte. Y hay personas que se han matado y nosotros podemos juzgar y decir: no, si se mató y ya se fue con el diablo. Pero la última palabra la tiene el Señor. Porque quizás en el último segundo esa persona se arrepintió. Porque se le presentó el Espíritu Santo y entonces esa persona se arrepintió y se fue con Cristo. La palabra dice que el que se quita la vida se va al infierno. Pero el último segundo solamente lo sabe el Señor. Hay que tener cuidado con decir: no, se mató y se fue al infierno. No, el último segundo solamente lo sabe ¿quién? El Señor. Dice, ya terminamos. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le parece. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña.
Todo esto, rey Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Iglesia, nosotros tenemos que ofrecerle al Señor algo que a nosotros nos cueste. ¿Y qué es lo que nos cuesta muchas veces? Llegar a la iglesia. A veces cuesta, ¿verdad? Entonces, el Señor se agrada de eso porque le estás ofreciendo tu sacrificio, le estás ofreciendo tu corazón, tu alabanza. A pesar que en este día muchos quizás hemos llegado cansados, hemos llegado tribulados, pero hemos llegado a la casa de Dios y el Señor ve tu sacrificio. Lo mismo con las ofrendas y todo lo demás. La ofrenda no tenemos que darle lo que nos sobra, tenemos que darle lo que nosotros sintamos y lo mejor para Dios. Amén. Mira, aún yo justamente hoy meditaba en esto y había una pastora que me gustaba cómo lo predicaba. Aún el billetito, cómo se lo ponemos en la ofrenda. Yo no sé, hay personas que con esto no estoy diciendo nada. Hay personas que el billete, esto no es un billete, pero vamos a simular que es un billete. Hay personas que capaz que lo hacen así el billete y lo ponen en el ofrendero. Pero el billete tiene que estar bien dobladito para el Señor, amén. El Señor se agrada de esa ofrenda que apartamos para Él y que no es lo que nos sobra, sino que lo damos con un corazón de gratitud. Holocausto que no me cuesten, dijo este varón. Mira, yo te voy a decir algo, porque hace rato el Espíritu me está inquietando con esto y ahora llegó el momento de decirlo. Hay hermanos que son hermanos carretillas. ¿Saben cuáles son los hermanos carretillas? Esto yo lo aprendí hace muchos años y no es para ofender a nadie. Amén. Los hermanos carretillas tú los tienes que llevar siempre a la iglesia. Es decir, te paso a buscar. Si tú no los pasas a buscar en auto, en moto, no llegan. Y el Señor dice que nosotros tenemos que hacer un sacrificio para llegar a la iglesia. Si tú te acostumbras, y esto también para ustedes, a ustedes muchas van a predicar a muchas almas, y si esas almas tú no las pasas a buscar, no llegan. Entonces esos son los hermanos carretillas, que los tienen que estar llevando porque si no, no vienen. Y la palabra dice, ¿qué dice la palabra? Que tenemos que hacer un sacrificio. Me vengo caminando, me vengo en cole, me vengo, no sé, me la rebusco, pero voy a llegar a la casa de Dios sin esperar que un hermano me traiga. A veces puede pasar, sí, porque uno se dispone a veces, ¿verdad? Te llevo, pero no pasa nada, te llevo unas 5 veces, pero listo, ya está. Amén. No hay que acostumbrar, ustedes también tengan presente esto, no acostumbren a las ovejas a que ustedes lo tienen que traer. Cada uno tiene que hacer su propio sacrificio, porque eso ya se vuelve como una carga. Amén. ¿Es así o no es así? Amén. Una vez, te lo traigo, ya terminamos, una vez escuché una predicación de mi padre y el Espíritu habló directamente y dijo, también de esto mismo de los hermanos carretillas. ¿Quieren recibir bendición? Todos dijeron amén. Bueno, comienza a hacer un sacrificio para el Señor. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata. Y edificó allí David un altar y sacrificó holocaustos y ofrenda de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga de Israel. Cuando David presentó este holocausto, degolló este animal y ofreció una ofrenda de paz, Jehová dice que al hacer este sacrificio llegó al Señor. Entonces, porque así se pagaba antes el pecado, ¿te acuerdas? Había que degollar un animal. Hoy no, hoy si hay faltas que hago, me arrodillo o como sea, ahora al Señor y le pido, Padre, perdóname, y el Señor me perdona. Antes había que sacrificar un animal para que el Señor perdonara. Hoy ya no. Hoy ya no andamos sacrificando animales, porque uno lo hizo por nosotros. ¿Quién fue? Jesús. Por eso que a Jesús se le dice Cordero Inmolado. Amén. Cristo vive. Y dice que la plaga de Israel se terminó por causa de su arrepentimiento. Y la plaga comienza a desaparecer en tu vida por
causa de ese arrepentimiento, pero tiene que ser genuino. Si no vienen las plagas, las pestes y todo lo demás. Amén. Hasta aquí la palabra. Yo deseo en el Señor que nunca te olvides de esta palabra. Cuando David censa al pueblo, que lo hizo por su propia cuenta, que no tiene que ser así. Amén. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te bendecimos, Señor. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados. Te pedimos, Espíritu Santo, que al momento de nosotros hacer algún plan, que podamos consultarte a ti y que tú nos des las respuestas, Señor. Si es un no, lo tomaremos con gozo porque vamos a saber que tú nos librarás de nuestros peligros. Y si es un sí, Padre, te damos gracias. Y si tú nos dices que tenemos que esperar, lo vamos a esperar, Señor. No queremos cometer el mismo pecado de David, de hacer las cosas por su propia cuenta o de hacer las cosas en la carne, sino que todo sea siempre guiado por tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Padre, y a través de esto también te pedimos por los hijos, Señor, de los que están aquí presentes, que también ellos puedan consultarte a ti, Señor, ante cada meta, cada propósito. Bendícelo, Señor, y también bendice cada meta que ya se ha llevado a cabo, Señor. Ayúdanos a ofrecerte siempre lo mejor de nuestras vidas, de nuestros corazones. Ayúdanos a sacrificarnos por ti, Padre. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén.